Jazz Club. Todos los empresarios y emprendedores nos enfrentamos a grandes retos todos los días. Uno de ellos es el tributario. Los problemas y regulaciones tributarias las resolveremos juntos. Bienvenidos a Café con Piquete. Este martes en Quito el ánimo está muy chévere porque vamos a hablar de academia y vamos a hablar de empresa. Recordemos que Café con Piquete es un espacio para hablar de empresa, para decir que sí podemos, para entender cómo emprender y no fallar en el intento. Por eso es bueno saber, por eso es bueno conocer. Y de hecho, una de las maneras de aprender es lanzándose e investigando. La otra manera, que es la que generalmente hacemos y papá y mamá nos dice que lo hagamos, nos preguntan cuál es tu título, etc. La otra manera, la que nos recomienda papá y mamá, es estudiar en la universidad. Dentro de la universidad que yo creo que más se ha preocupado de investigar al emprendedor, de entender a la pyme, es la Universidad Andina Simón Bolívar a través de su Observatorio de la Pyme. Tenemos esta noche a su fundador, director y vicerrector de la universidad. Tenemos al doctor Wilson Araque. Por favor, Wilson, acompáñame. Bienvenido, el micrófono es tuyo para que nos cuentes un poco de la universidad, un poco de ti. Estamos en Café con Piquete, aquí celebramos el emprendimiento. Permíteme un vinito. Gracias. Poco a poco nos vamos distendiendo. Yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía que veía en unas que Platón decía que con el vino uno puede llegar al alma. Entonces lleguemos al alma de los negocios. Bueno, en primer lugar, Salomón, gracias por la invitación. Creo que es un espacio importante a través del cual se pueden ir dialogando, conversando sobre temas que en el día a día a la sociedad le preocupan, ¿no? Como es el tema del emprendimiento, ¿no? Al menos cuando la economía de los países está un poco lenta, no está funcionando como se esperaría, y la gente dice, bueno, ¿qué hago si no encuentro un puesto de trabajo como empleado dependiente, ¿no? Entonces ahí precisamente surge con mayor fuerza lo que es el emprendimiento, ¿no? Yo vi en una de tus entrevistas que decías, el emprendimiento es más actitud que otra cosa. ¿A qué te refieres con actitud? ¿Qué actitud debe tener? ¿Es hacia la vida? ¿Es hacia el reto? ¿O es porque me quedé sin empleo, vamos a emprender? ¿Cuál es la actitud que debe tener el emprendedor? Ese es un punto importante, ¿no? Siempre hemos señalado que el emprendimiento es una actitud, ¿no? Es una actitud que puede ser aplicado a cualquier ámbito, ¿no? No solamente al campo de los negocios, de la empresa privada, en donde se genera un bien, un servicio y a través de eso generar una utilidad. Y el emprendimiento, cuando es visto como una actitud, puede ser aplicado al campo social, puede ser aplicado al campo público. Quizá un gran ejemplo de actitud emprendedora es lo que sucedió en su momento con Eloy Alfaro, ¿no? Eloy Alfaro, cuando uno revisa los libros de historia, el seudónimo que tenía era el viejo luchador, ¿no? Entonces, atrás de esa frase, ¿no? El viejo luchador, está un montón de explicaciones vinculadas al campo del emprendimiento, porque el viejo luchador significa que era una persona perseverante, es decir, que insistía, ¿no? A pesar de que las cosas no funcionaban, estaba necio, ¿no? Hasta conseguir los objetivos que se había trazado, ¿no? Oye, ¿y qué tan necio estuviste cuando creaste el Observatorio de las Pymes? Porque eso fue un emprendimiento dentro de la universidad en la que trabajabas. Sí, sabes que el tema del observatorio es un ejercicio de intraemprendimiento, ¿no? Hoy en día se habla también mucho de los intraemprendedores, es decir, gente que desde el interior de las organizaciones, de alguna manera son personas que son capaces de salir de su zona de confort. O sea, por ejemplo,
cuando tomamos la decisión de crear el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, sabíamos que era un reto, ¿no? Que al académico típico que básicamente está preocupado de dictar clases, de investigar, entrábamos a un espacio que involucraba más responsabilidades, pero claro, la gente que de alguna manera tiene esas características vinculadas al campo del emprendimiento le gustan, o sea, al final, como siempre, muchas veces lo hemos dicho en reuniones formales e informales, nos gusta complicarnos la vida, ¿no? Y complicarnos la vida significa salir de la zona de confort, ¿no? No nos compliquemos y tomémonos un vinito para entrar en nuestra zona de confort. Salud, Wilson. Salud, salud. Entonces, en este punto yo estoy seguro que no solamente estoy con un académico, sino que estoy también con un emprendedor. Como tú dices, un intraemprendedor. Y yo estaba viendo que el primer texto que sacaron ustedes fue el perfil del emprendedor ecuatoriano. Eso entiendo que tuvo conocimiento y una investigación profunda de todo lo que era el emprendimiento en los años 80 y 90. Y si no me equivoco, eso salió en el 2009. En el 2009, sí. En el 2009. Ahora, creo que estás trabajando en la segunda edición. ¿Qué va a pasar y cómo esos datos pueden nutrir a la empresa actual? Bueno, el primer número del perfil del emprendedor ecuatoriano, como tú bien lo señalas, hace una explicación sobre cuáles eran esas características emprendedoras de aquellas personas que tomaron la decisión de crear un negocio propio y cuyo origen del nacimiento de esas empresas fue alrededor de la década de los 80, comienzos de los 90. Y claro, cuando tú observas ahí, hay muchas características que quizás se siguen manteniendo con los emprendedores actuales, pero ahora hay un elemento adicional que en esa época no se tenía, que es todo este proceso de cambio, este proceso de desarrollo tecnológico, pero a pasos extremadamente acelerados, en donde el desarrollo justamente de las tecnologías de información y comunicación como que van poniendo los tiempos a los emprendedores. Entonces en ese perfil del emprendedor número 2 lo que quisiéramos es responder la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las características de los nuevos emprendedores? Es decir, por ejemplo, los emprendedores digitales, ¿no es cierto? Esos emprendedores que están pensando en crear aplicaciones, que están pensando en crear plataformas informáticas, en esos emprendedores que están dedicados a todo lo que es la tecnología al servicio financiero, la tecnología al servicio de la educación, de la salud, etc. Entonces es importante entender cuáles son esas características. Por ejemplo, hoy en día, justo en la mañana, tenía una entrevista en un canal de acá de televisión del país, y hablando precisamente sobre emprendimiento, decíamos que hoy en la actualidad, considerando las megatendencias mundiales, una megatendencia mundial es la preocupación de la gente por todo lo que es el cambio climático global. Entonces, por ejemplo, alrededor del cambio climático global hay una serie de oportunidades para los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, con las ODS. Exacto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tomemos el caso del plástico, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, no vamos a consumir plástico, vamos a disminuir al máximo, pero el desafío es cómo encuentras productos sustitutos. Por ejemplo, el tema de los sorbetes, ¿no? Yo sé que en la mayor parte de restaurantes ya no se... Sin sorbete, por favor, la campaña. Claro, pero ahí es un punto importante, ¿no? El asunto no es que no haya sorbetes, el tema es que el sorbete no sea elaborado de plástico. ¿Por qué razón? Porque la necesidad está ahí. Por ejemplo, en este momento que estamos nosotros dialogando, la temperatura en la boca aumenta. Y si tú... Es falta de vino. Y si tú... Ahí está mejor. Y si tú en este momento te tomas un jugo o un cóctel con mucho hielo y te lo sirves directamente, te genera una tremenda disparidad térmica en la parte de los dientes, de la cavidad bucal. Entonces ahí hay una necesidad, o sea, el sorbete lo crearon no porque se les ocurrió, sino que hay una necesidad. Entonces ahí viene el emprendedor. Entonces, ante esa necesidad, si ya no voy a utilizar productos de plástico,
¿Cuál es el sustituto? Tú dices que todo emprendimiento tiene que venir de una necesidad. Ese es el primer paso. Tú sabes que al final, cuando hablamos de oportunidades de negocios, que al final, pensando en un emprendedor de negocios precisamente, el identificar una oportunidad de negocio es la sumatoria de dos cosas, ¿no? Lo uno, que haya una necesidad insatisfecha, eso es lo primero. Y luego, cuando uno identifica esa necesidad insatisfecha, el siguiente paso es crear el satisfactor, es decir, crear el producto. Y ahí viene el momento de la creatividad, de la innovación, ¿no? O sea, siempre nace primero, no olvidemos el caso de Steve Jobs, ¿no? Con el teléfono, el iPhone. Y cuando uno lee la historia de él, relatada por de una de las personas que le acompañó en su aventura empresarial, uno de sus vicepresidentes, el iPhone surge porque un día Steve Jobs salía de vacaciones, ¿no? Salía de vacaciones con su familia y empezó a guardar todos los aparatos que él iba llevando para el viaje, ¿no? La cámara fotográfica, los mismos inventos que él ya antes lo hizo, que era, si no me equivoco, era el iPod, que era esto de música, ¿no es cierto? Que la cámara fotográfica, que entonces le faltaban bolsillos, se daba cuenta que le faltaban bolsillos para toda la cantidad. Entonces dijo, ¿por qué no creamos en un solo dispositivo todos esos aparatos? Y es lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, los teléfonos, hoy en día los teléfonos inteligentes, en un solo aparato tú tienes cámara fotográfica, tienes reproductor de audio, tienes cámara de video, etcétera, y una serie de accesorios. ¿Pero por qué? Porque hubo una necesidad. Una necesidad. En ese sentido, quiere decir que una empresa es una unión de personas que responden con sus bienes y servicios, creando bienes y servicios para satisfacer necesidades sociales, necesidades del mercado. En ese sentido, la empresa y el emprendimiento se transforman realmente en una acción social en favor de la misma sociedad. Y entendiéndolo así, la creación de empresarios y emprendedores realmente es una función de toda la sociedad para poder tener mejores bienes y servicios que sirvan a la misma sociedad y seamos competitivos y generemos riqueza. No, tú tienes toda la razón, ¿no? Al final una empresa es creada por personas, por seres humanos, administrada por personas, por seres humanos, ¿y para qué? También para personas, es decir, el ser humano está en todos los momentos, desde cuando se crea la empresa, cuando se pone en ejecución la empresa y cuando está ya entregando justamente esos bienes, esos servicios a la sociedad, ¿no? Por esa razón es que los emprendedores, ¿no es cierto? Los emprendedores, que son las personas que están ideando estos nuevos productos que van a satisfacer una necesidad, desde el punto de vista del impacto social es gigante, ¿no? O sea, primero satisfaciendo necesidades, por otro lado generando fuentes de trabajo, ¿no? Y por otro lado, que hoy en día también esa es una de las grandes tendencias del emprendimiento, es que cada vez los emprendedores son más responsables, ¿no? Responsables con el medio ambiente, responsables con la parte con sus trabajadores, responsables con el tema del Estado cuando tiene que pagar los impuestos y demás. Entonces yo creo que cada vez hay una mayor conciencia, digamos, cada vez surgen más emprendedores con una conciencia de responsabilidad social mucho más elevada, que eso es importante. O sea, al final un emprendedor no solamente debe estar pensando en cómo gano más dinero. Ahora hablemos de tu intraemprendimiento. Tu intraemprendimiento, que es el Observatorio de la Pyme, está hecho para poder... ¿Cuáles son tus clientes? ¿Tus clientes también son la pyme? Es decir, ¿la empresa se puede acercar al Observatorio de la Pyme? Bueno, el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿hacia quién ofrece los servicios, ¿no? Básicamente están, por supuesto, estudiantes, están investigadores, están docentes, pero también tenemos un grupo fuerte de lo que son, por ejemplo, medios de comunicación especializados. Continuamente, yo creo que al menos cada semana, o sea, si sacaríamos el promedio de notas de prensa que hemos tenido en medios, en radio, en televisión, en revistas, en prensa escrita, que circula de manera diaria, yo creo que por lo menos tenemos un reportaje semanal desde cuando se creó el observatorio en el 2010, o sea, sacando el promedio. Es decir, que también la gente de los medios de comunicación especializada en lo que es administración y economía toman mucho de la información que se genera ahí. Por otro lado, también están los mismos emprendedores, ¿no?
En este momento nos va a comentar Wilson cómo la empresa puede acercarse al Observatorio de la PYME, a la universidad, para poder tener datos que le ayuden a su gestión. Recuerden que nosotros pasamos live durante 10 a 20 minutos, Café con Piquete. Después les pido por favor que nos sigan en YouTube, donde vamos a tener toda la entrevista editada, perfecta para ustedes. En este momento cerramos el live y continuamos con Café con Piquete. Entonces cuéntame, Wilson, ¿cómo puede una empresa acercarse a la universidad y tener apoyo? Bueno, el proyecto que hemos desarrollado, que empezó en febrero de 2010, ya son más de 9 años, es un proyecto 100% digital, ¿no? O sea, toda la información que nosotros generamos, que socializamos, termina almacenada en un repositorio que vendría a ser la página web del observatorio. Es decir, que la gente que necesita información relacionada a la situación de la micro, pequeña y mediana empresa en el Ecuador, gente que necesita información sobre oportunidades de negocios para emprendedores, información relacionada a investigaciones que hemos venido haciendo desde la academia, y no solamente desde la universidad, sino en alianza con universidades de otros países y organismos internacionales. Por ejemplo, acabamos de publicar la semana anterior una encuesta sobre entorno empresarial que lo publica la Universidad de Duke de Estados Unidos, y lo publica cada 3 meses, y nosotros somos, en el caso ecuatoriano, los que proveemos de la información, del insumo, y ahí aparece el nombre de la universidad, el nombre del Ecuador. Igual hace 2 o 3 meses nosotros socializamos un último estudio que acabó de hacer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? La OCDE. Ese es un estudio que hizo la OCDE en relación a cómo son gestionadas las políticas públicas en América Latina, focalizadas a lo que es el apoyo al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí, por ejemplo, nosotros jugamos también un rol importante participando, y toda esa información la gente lo puede encontrar en la página web del observatorio. Por ejemplo, igual ahí tienen los boletines que dicen. Claro, están los boletines. Por ejemplo, tenemos un boletín semanal que es el boletín Novedades PYME, ¿no? Vamos ya en el número 428, si no me equivoco. O sea, eso es constancia. Sí, es constancia. O sea, como yo siempre digo, no sé si tú conoces, pero yo no conozco algún otro boletín que diga que va en el número 400 y pico, ¿no? Por eso digo que tú tienes la rectoría, porque eres el director, de la organización dentro de la academia que más se ha preocupado por el tema del emprendimiento. Sin embargo, yo te digo en la pregunta anterior, ¿qué pueden hacer los emprendedores y los empresarios? Porque hay una gran cantidad de empresarios que necesitan más datos, que necesitan tal vez investigación. Y me dijiste las cosas que hace el observatorio, pero no cómo puede haber ese entronque o ese juego conjunto. ¿Puede en algún momento bailar juntos la empresa y la academia? Bueno, en ciertos espacios que nos hemos ido promoviendo, sí se han generado o se generan esos nexos, ¿no? Por ejemplo, hay una encuesta de coyuntura que nosotros la generamos cada 4 meses, que es la encuesta de coyuntura de la pequeña y mediana empresa, en donde eso tiene éxito es básicamente por la relación cercana que tenemos con los gremios de la pequeña y mediana empresa del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una buena relación con la CAPEIPI de aquí de acá de Quito, con la CAPIT de Tungurahua, con la CAPI de Azuay, y a través de eso nos permite generar una cantidad inmensa de datos, que luego esos datos son analizados, son procesados, son analizados, y que son muy útiles para tomar decisiones, ¿no? Yo recuerdo que en el gobierno anterior había una de las ministras que en su momento tuvo el Ministerio de Industrias y Productividad, que siempre a uno de sus asesores le pedía que nos llame para saber cuándo está lista esa encuesta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al final esas estadísticas lo que sirven es para diseñar políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que se ha generado, o sea que por ejemplo en el mes de octubre estamos organizando el 15º Foro Internacional del Emprendedor, ¿no? El 15º... ¿Cuántos empresarios vas a tener en ese foro? En ese foro generalmente tenemos una asistencia de alrededor de 150 a 200 personas. De esa yo estimaría que alrededor de un
20% es gente muy vinculada al sector empresarial, es decir, si quiero unas 40, 50 personas. ¿Pero son empresarios o son vinculados a la empresa como consultores? Algunos son empresarios, ¿no? Algunos son empresarios. ¿Y de los speakers hay empresarios? De los speakers, más que empresarios, es gente que ha venido trabajando desde el lado de la capacitación, de la asistencia técnica, o desde el lado de organizaciones que promueven programas y proyectos dirigidos al emprendimiento y las MIPYMES. Por ejemplo, este año el tema central del foro, bueno, te decía, es el número 15, ¿no? Y ese también es otro indicador de la perseverancia, ¿no? Y en eso tú tienes razón del tema del intraemprendimiento. Ese foro lo creamos en el año 2003, y nunca me de olvidar que Enrique Ayala, cuando era rector en ese momento, bueno, primero él ha sido uno de los que en su momento nos apoyó con mucha fuerza, parte del éxito también del observatorio y de lo que hemos venido haciendo es porque él creyó en el tema del emprendimiento y de las pymes. Y yo recuerdo que cuando lanzamos el primer foro del emprendedor, y yo a propósito le puse primer foro, ¿no? Entonces él me dijo, verás, tú estás ahí, te estás arriesgando demasiado. O sea, le digo, ¿por qué? Dice, el problema es que cuando tú le empiezas a poner nombre a una actividad, digamos, le empiezas a poner un número a una actividad, corres el riesgo de que, digamos, que llegaste al foro número 2, o en el mejor de los casos al número 3, y se acabó la iniciativa. Después te van a decir, oye, pero solo hicieron 3 foros. 3 foros, te ha numerado. Pero cuando logras pasar, yo recuerdo que en algún momento medio tambaleamos en el número 4, entre el 3 y el 4, yo creo que era como se dice, es el valle de la muerte, que dicen a nivel de los emprendimientos, porque esto también es un emprendimiento, ¿no? Empujado desde la academia. Entonces yo creo que entre ese número 3 y 4 estuvo a punto como de un poco decir, no, dejemos hasta ahí, pero no, yo recuerdo que hubo inclusive una colega que trabajaba con nosotros que fue la que un poco pinchó, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Que haya gente pinchadora, ¿no? Que te diga, oye, continúa. Y claro, inmediatamente uno como que reacciona, ¿no? Es como cuando te están, claro, es como cuando te están haciendo a veces alguna terapia, ¿no? Y te pinchan justo donde te duele, tú reaccionas, ¿no? Acá fue algo parecido. Y sabes que ese pinchazo de esta persona, con esa mentalidad positiva, hizo que lleguemos ahora, imagínate, vamos en el número 15 y además ese foro ahora tiene el carácter de itinerante, ¿no? Ya lo hemos hecho en Colombia, se hizo en el 2015 en Manizales, el año anterior se hizo en Cuenca y ahora está regresando nuevamente acá a la universidad y es muy probable que el próximo año se lo haga es muy probable que se lo haga en Argentina, es muy probable, ¿no? Pero eso estamos por definir. Pero eso ha sido una sumatoria, como te digo, de aprendizajes, de actores. Ahí si sumarías, ahí si tienes de speakers, tienes varios empresarios que han pasado ahí por el foro, hombres, mujeres, y a partir del año 2015, cada foro que hacemos tiene además un producto, que es un libro. Me hubiese encantado traer, más que memorias, o sea, no solamente memorias, ¿no? Porque las memorias al final es la recopilación de las ponencias y demás, pero lo que hacemos es generar un libro en donde comprometemos a la gente que participó, speakers, gentes, investigadores y demás, y les hacemos un llamado, ¿no? Quieren participar. Y te digo, me hubiese encantado, y justo hoy en la mañana pregunté en la jefatura de publicaciones si estaba listo el último libro, y es un libro que titula Sostenibilidad en el emprendimiento y las MIPYMES, y que fue justo de lo que se trata Café con Piquete, para eso lo hacemos. Claro, y te digo, y ese fue producto de uno de los foros que orientamos, porque cada foro tiene una línea temática base. El del libro que te estoy comentando, Sostenibilidad. El año anterior lo focalizamos a lo que son empresas de base tecnológica, de ahí también vamos a generar un libro. Y este año está dirigido a lo que es el tema de la inclusión. En el mes de octubre vamos a hablar sobre inclusión inclusión en el emprendimiento y las MIPYMES, que ese es un tema también que hay que empujarlo y cada vez soy un convencido, porque además de estar en la academia, quizá eso no, en algún momento no sé si te lo he comentado, pero desde el mes de marzo del año anterior he sido nombrado como presidente de la red de instituciones financieras de desarrollo, que es la RFD. Y en esta red de instituciones financieras de desarrollo están cerca de 50 instituciones, ¿no? Entre bancos y cooperativas de ahorro y crédito y ONGs que se dedican a ofrecer productos financieros para
la micro, la pequeña empresa y los actores de la economía popular y solidaria. Y justamente la red, esta y ahí red... te puedes conectar más con el sector real. Claro, exacto. O sea, cuando yo acepté, porque ahí volvemos a lo mismo, o sea, a ratos me gusta complicarme la vida, pero salir de las... porque eso es igual, o sea, una responsabilidad que uno asume. Y porque esta red que va a cumplir 20 años, uno de sus fundadores fue Fausto Cordán, una persona muy reconocida en el campo, sobre todo de lo que es el apoyo al sector rural y demás. Él fue su fundador y él se retiró hace el año anterior. Y también es una responsabilidad grande, ¿no? O sea, Fausto fue el presidente por años y de repente... Tomas la batuta. Sí, o sea, y fue una invitación que me hicieron, porque dentro de los estatutos de la red tienes una figura de lo que son los socios honorarios, ¿no? Entonces, los socios honorarios son personas no pertenecientes a las instituciones financieras, sino son más bien gente vinculada a instituciones afines de alguna manera, ¿no? En este caso la academia. En este caso la academia. Y claro, me pidieron que me invitaban como socio honorario, y luego en una asamblea habían nombrado, bueno, algo me comentaron, ¿no? Y me pidieron que forme parte como presidente del directorio. Y la bandera de trabajo en este momento de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, la RFD, justamente el tema de la inclusión, por supuesto aplicado al campo financiero. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante. No, y las fintech ahí son... Claro, exacto, la tecnología es un pilar fundamental justamente para ir fortaleciendo todo el tema de la inclusión. El tema de la educación financiera también ayuda a fortalecer el tema de la inclusión. Justo ayer lunes que igual dentro de la revista Líderes que circula adjunta al Diario El Comercio, tenemos una columna dentro de una sección que es educación financiera, y justo el día de ayer se publicaba un artículo que titulaba Educación financiera, un pilar clave que potencia la inclusión. La inclusión. Sí, porque al final cuando tienes gente educada, la inclusión se vuelve más transparente, la inclusión no se vuelve tramposa, porque también tienes de todo. Porque hay algunas instituciones que se visten, como se dice, de ovejas, pero por dentro son unos lobos, ¿no? O sea, dicen, soy inclusivo, pero realmente lo que están tratando es de cómo ganar más dinero y llenarse los bolsillos, ¿no? Hablemos un poco de inclusión y de educación. Y aquí en cambio voy a ponerme del lado de los emprendedores y de la empresa. En este caso, bueno, Café con Piquete es de los emprendedores y la empresa. En este caso, por ejemplo, tenía aquí algunas personas que han hablado de lo más importante para hacer el emprendimiento es aprender, por un lado. Por otro lado, cuando nosotros visitamos a nuestros clientes les decimos, oye, ¿y por qué no haces esto con la academia? No, hemos intentado y nos ha ido mal. U otros dicen, hemos intentado, pero no son prácticos, no nos comprenden. Con mis colegas, y ahí brindemos por mis colegas, antes de hablar de mis colegas profesores. Mis colegas muchas veces realmente sueñan en las diferentes universidades en las que he dado clases. Yo soy de los pocos empresarios que llega a dar clases. Y cuando nos sentamos a compartir un café o alguna cosa con los colegas me dicen, oye, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo vendes? ¿Cómo es que puedes estar ahí y mantener el negocio? Digo, hermano, pero si somos profesores del área de negocios, tenemos que entender eso. Entonces, realmente se palpa y se vive. No es ningún secreto que existe una separación entre todo el mundo académico y el mundo práctico empresarial, especialmente empresarial. Y si es que nos vamos, por ejemplo, hacia lo que es la formación de un médico, si voy a ser cirujano, me encantaría que un cirujano me enseñe a abrir. En este caso, ¿cuántos empresarios están enseñando empresa? Ahí sí, ¿cómo interpretas todo este divorcio entre la academia y la empresa? Y tú acabas de topar un punto súper importante y que lo hemos debatido internamente en la universidad y en los diferentes espacios en los que hemos estado. Es que, por ejemplo, el sector empresarial, o sea, es un ejercicio de doble vía, ¿no? Es una corresponsabilidad. Por un lado, todavía los empresarios, lo que tú ya dijiste, le siguen viendo a la academia y dicen es muy teórica. Esa es en definitiva la frase que utilizan, ¿no? Pero atrás de esa frase es muy teórica, hay una carga fuerte, si tú quieres, de estigmatización.
O sea, es como estigmatizar, como decir que eso no es bueno. Correcto. ¿Sí? Como que eso no es bueno. Cuando ellos no se dan cuenta, o sea, cuando tú analizas los casos de países avanzados, los grandes inventos, por ejemplo, ese teléfono que tú tienes ahí, eso antes de haber salido al mercado hubo un trabajo fuertísimo de investigación y desarrollo, ya sea en los centros de investigación de las universidades o en los centros de investigación de las empresas. O sea, ahí ellos no le ven que la universidad es muy teórica, ahí la universidad saben que es el gran aliado, porque esa universidad, de ahí sale el conocimiento, y ese conocimiento luego es tomado por las empresas para generar esos productos más sofisticados, con mayor valor agregado. Hay un ejemplo interesante que recuerdo en una entrevista que le hicieron a Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, cuando terminaba su primer mandato, ¿no? Una cosa interesante que el periodista, bueno, primero le dijo, presidenta, ¿y qué hicieron ustedes cuando el precio del cobre, así como aquí en el país, ¿te acuerdas del precio del petróleo? Llegó a niveles exorbitantes. ¿Qué hicieron ustedes con todo ese excedente que generó la exportación de cobre? La exportación de cobre. Entonces ya dijo dos cosas, ¿no? Que es interesante. Primero, hay un aprendizaje macroeconómico, ¿no? De una buena gestión de las finanzas públicas. Dijo, lo primero que tuve que hacer es tratar de evitar caer en las presiones que sentía para que nos gastemos ese excedente. Así es, un PIB financiado por gasto corriente no sirve de nada. Exacto, o sea, dice, tuvimos que, en definitiva, saber enfrentar esa presión que tenía. Entonces, ¿qué hicieron para utilizar bien esos recursos? Lo uno, hicieron lo que lamentablemente hace unos pocos años aquí en el país se hablaba mal de los fondos de ahorros. Se decían que los fondos de ahorro no son buenos, que hay que gastarnos todo, ¿no? Y ahora nos estamos pagando, si tú quieres, estamos pagando la factura, porque yo creo que el ahorro es obvio, o sea, el ahorro hay que utilizarlo en la inversión, pero también sí es bueno quedarse con un colchoncito para las épocas de vacas flacas, ¿no? Eso es inclusive en la vida personal, familiar. ¿Qué pasa si alguien se enferma? ¿Qué pasa si alguien se queda sin trabajo y no tienes un fondo de ahorro? Simplemente colapsas, o sea, no puedes salir adelante. Entonces, Bachelet decía, nosotros creamos un fondo de ahorro, que nos sirvió ¿para qué? Lo uno, para cuando el precio del cobre caía, inmediatamente sacaban dinero de ahí y de alguna manera estabilizaban las finanzas públicas. Segundo, les sirvió para enfrentar dos situaciones difíciles. Lo uno, la crisis financiera internacional que el mundo estaba soportando alrededor del año 2007-2008, en donde los chilenos casi no se despeinaron. Así es. O sea, medio por ahí el presidente de turno tomó unas medidas pequeñitas, pero casi no despeinaron. ¿Por qué? Porque tuvieron de dónde sacar para estabilizar la economía. Luego, no te olvides, en el 2000, creo que fue 11, tuvieron ese terremoto terrible que casi destruyó una buena parte de las ciudades de Chile. Y también los chilenos casi ni se despeinaron. Tomaron por ahí un par de medidas y salieron adelante. ¿Gracias a qué? Al fondo. Entonces, una parte lo utilizaron para eso. Y lo otro que lo dijo Bachelet, y ahí encaja con lo que estábamos hablando, esto de la relación de la academia y la empresa, que siempre me gusta poner de ejemplo, además que me ayuda a contar una historia de unas manzanas chilenas que se me perdieron en la cajuela de mi auto y que le encontré casi a los 2 meses, ¿no? Y te voy a contar de qué se trata. Entonces Bachelet explica y dice, bueno, lo otro que hicimos fue apoyar todo lo que es investigación y desarrollo en las universidades chilenas. Así se hace un giro desde el 2007, si no me equivoco, empezó el giro chileno en inversión en la universidad. Exacto, pero por supuesto con una fuerte también aporte de la empresa privada, ¿no? No te olvides que en los países desarrollados, y eso no lo digo yo, hace poco estuvo por acá invitado por la Politécnica Nacional un buen investigador colombiano de aquí cerquita que se llama César Augusto Bernal, muy buen investigador, y él tenía data y decía que en los países avanzados el 65% de la inversión en investigación y desarrollo lo pone la empresa privada. Así es. Acá todavía siempre estamos esperando de que el papá Estado nos solucione la vida. Imagínate, el 65% es plata del propio Estado. Pero bueno, entonces a lo que íbamos es, Bachelet dice, bueno, apostamos, la empresa privada también participó, y de ahí había salido un proyecto buenísimo para mejorar el cultivo de las manzanas chilenas, con estudiantes y profesores chilenos. Y por eso duran tanto. Exacto, entonces la respuesta que dio dijo, le decía al periodista, en este momento
las manzanas chilenas podemos vender en cualquier lugar del mundo. O sea, tú puedes vender al lugar más lejano que te demoras. El tiempo de logística después del tiempo en percha y la frescura en percha. Exacto, pero te permite esa innovación que generaron los estudiantes y docentes chilenos investigando para cómo alargar la vida útil de la manzana chilena, y de esa manera puedan venderla en todos los... Entonces ahí, ¿qué sucedió? Que esa investigación y desarrollo desde las aulas, desde los laboratorios, luego fue tomado por la empresa privada. Y ahora, claro, con eso la empresa privada puede vender las manzanas en cualquier lugar del mundo. Aquí en el Ecuador un día, me acuerdo, un periodista le entrevistaba al presidente de la Asociación de Exportadores de Mango, ¿sí? Y el periodista le dice, oiga, pero ¿por qué los mangos ecuatorianos no pueden vender en tal país? Le dice, lo que pasa es que no duran, pues dicen, en medio camino se nos van a dañar. Yo ahí me acordaba de Bachelet, digo, qué interesante sería que asimismo nuestros estudiantes aquí de las universidades descubran cómo hacer que duran un poco más. Por supuesto, evitando utilizar productos que vayan a generar daños a la salud y demás. Pero es eso, o sea, entonces mira ahí cómo la academia puede jugar un rol importante para que los productos sean más sofisticados, para que los... Y aumenta la competitividad del país. Y aumenta la competitividad del país. Pero eso no se da en Ecuador. Eso no se da en Ecuador. Brindemos por favor, por la unión entre la empresa y la academia, y que eso se pueda dar. Dentro de la experiencia chilena, en el 2003, los chilenos, igual que nosotros, eran muy dispersos. Empezaron con cooperativas, por ejemplo, Colum, que es una de las empresas más grandes lácteas de Latinoamérica, empezó por la asociatividad. Y hay personas que, allegadas a nosotros, que han ido a estudiar sus maestrías o sus posgrados, y que han hecho su investigación en Colum, por ejemplo, o en Nestlé, dentro de las universidades. O sea, la universidad tiene sus proyectos aliados con la gran empresa, y dentro de eso salen sus tesis de grado, que al final son investigaciones que son propuestas por la misma empresa privada basadas en sus necesidades. De nuevo, entra el juego de la necesidad de la sociedad, la necesidad en este caso de la empresa para satisfacer a la sociedad. Pero existe todo todavía no existe este vínculo. Yo pienso que de alguna forma, tal vez la institución que más preparada está para poder hacerlo podría ser el Observatorio de la PYME. Si bien es cierto, como lo dijiste, manejan netamente data, y la data es principalmente consumida por otras universidades y por investigadores y por sectores internacionales, organismos internacionales de cooperación, etc. Pero todavía no está en la empresa. En este caso, el ejemplo chileno, y lo hemos vivido, está basado en la necesidad de la empresa. Es la empresa también la que financia incluso a los estudiantes y les da estipendios para que puedan escribir, para que puedan financiarse la estadía y las visitas que tienen que hacer en campo, y todo eso se basa en la meritocracia de su academia, de su estudio, y tienen profesores que no están divorciados de la realidad de la empresa porque hacen eso todo el tiempo, y en base a esa data la recogen y también generan sus papers con los cuales ya se les está evaluando cómo se les evalúa en el primer mundo, basado en la investigación, etc. Pero está muy de cerca con el campo. ¿Cómo podemos de forma práctica cambiar este paradigma que tú decías, romperlo y hacer que esto realmente se entronque? Yo recuerdo cuando empezábamos el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa. Yo me entrevisté con el que en ese momento era director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, que ahora es Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, la CAPEI. Y él me dijo una cosa, ¿no? Me dijo, Wilson, para lograr justamente consolidar, ¿no es cierto?, los lazos entre la universidad y la empresa privada, es muy importante trabajar en una variable que es la confianza. O sea, cómo la universidad confía en la empresa y cómo la empresa confía en la universidad. Porque la universidad se transforma también en un proveedor de la empresa. Exactamente. Y yo creo que ha habido un avance, o sea, porque también hay que hacer un mea culpa, ¿no? A ratos las universidades tratamos de generar programas, tratamos de generar investigaciones, tratamos de generar soluciones, cursos y demás. A veces muchos colegas desde el escritorio, ¿no? Muchos colegas, como yo digo, algunos son el libro dice, ¿no?
¿Tú crees que nunca llegará a ser el palpado. 90% o 95%? No me atrevería a dar un porcentaje, pero yo creo que más de un 60% sí debe estar en esa línea de que solamente es el libro dice, ¿no? Cuando otra cosa es palpar la realidad. Campo. Algún rato comentábamos, quizá antes de empezar la entrevista, cuando yo trabajé para INSOTEC, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, que ahora es una microfinanciera, pero en sus buenas épocas era una institución que hacía mucho trabajo de capacitación, asistencia técnica a las micro, pequeñas empresas, investigación aplicada, y eso fue un aprendizaje buenísimo. Yo nunca me he de olvidar lo que me sucedió un día en Atuntaqui. Atuntaqui queda aquí cerca de Quito. Ahí tú hay un polo de desarrollo productivo importante, textil, ¿no? De la confección de prendas de vestir, sobre todo en tejido de punto. Y a veces siempre recuerdo ese ejemplo de que, claro, cuando tú revisas el libro de administración, ¿no es cierto?, los libros de administración, ¿qué es lo que te dicen? ¿No? Te dicen, bueno, verá, para lo que es el inventario de materias primas y lo que es el inventario de productos terminados, usted necesita que dentro del lugar haya un espacio específico para eso. Pero eso te dice el libro. Pero ya entendiendo la realidad, más aún de nuestros países, yo nunca me he de olvidar, voy a un taller ahí en Atuntaqui. El libro decía que había que ubicarlo en un lugar específico, ahí las telas, la materia prima, las camisetas y todo lo demás, ya los productos terminados. Pero se resultaba que en esa pequeña empresa que fuimos, los inventarios estaban en la cama de los dueños. Ahí estaban las camisetas, las pijamas, y el guagua tierno, o sea, el niño, el hijo de ellos, estaba ahí acostado. La realidad del Cosa Ecuador. que entre mí decía, ¿qué tal un temblor raro? Se caían las prendas de vestir y el guagua se moría ahogado. Claro. Pero esa es la realidad. Entonces es muy importante entender, palpar la realidad de cómo es realmente, por ejemplo, en el tema productivo, cómo funcionan las empresas en el país. Entonces a lo que íbamos es esto de cómo construir confianza, ¿no? Cómo construir confianza. Y la confianza, tú sabes, es una variable del capital social que la construyes con hechos, no con palabras. O sea, la gente confía en alguien o confía en algo cuando con hechos le demostraron que eso funciona. Y te funcionó, te sirvió. Cuando te sirvió. Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El empresario privado todavía tiene desconfianza, si tú quieres, del sector académico por dos razones. En donde yo creo que sí ha habido avances, ¿no? Pero ponte, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Central Economía. Y yo estudié economía entre el año 89 y el año 94 más o menos. Muchos de mis profesores en las clases lo que nos decían eran que los empresarios eran el diablo. Exactamente. Eso era lo que nos empresario. metían en la cabeza. Pues eso nos decía que el empresario era el diablo, que el empresario era el ladrón, que el empresario era el que se llevaba el explotador. El explotador y todo lo demás. Entonces, imagínate qué emprendimiento, o sea, qué espíritu emprendedor se podría haber generado en ese ámbito. Porque yo creo que a nivel de los empresarios tú tienes de todo, ¿no? O sea, hay empresarios que son buenos, como yo siempre digo, a los empresarios buenos hay que mimarles, hay que incentivarles, hay que motivarles, hay que ayudarles a los empresarios buenos. Y a mis alumnos siempre les digo, pero a los empresarios malos, a esos hay que ir a comprar esas botas de los mineros. Si has visto que esas botas de los mineros vienen con punta de acero, y darles donde más les duele, que es una manera metafórica de caerles con el peso de la ley. Y lo bueno es que esas botas de acero ya son hechas en Ecuador. Aquí estuvo la gente, están explicándonos cómo tuvieron que cambiar y transformar su mercado y ahora ya son hechas en Ecuador. Ya ven, con esas se les puede dar a los más les duele a los empresarios. Pero eso te digo, o sea, pero lamentablemente nos metían eso en la cabeza. Pero yo creo que las cosas han ido cambiando, ¿no? Por otro lado, también las universidades, por ejemplo, cuando se hacen lo que se denominan pasantías, se hacen prácticas, y lo han realizado, si tú quieres, basado más en buena voluntad, ¿no? En donde el profesor encargado de organizar un grupo de pasantes, el día viernes les reunía a los pasantes y el día lunes les decía, tú te vas a esta empresa, tú te vas a la otra empresa, sin haber hecho un proceso previo de preparación, porque cuando tú observas en prácticas de otros países, hay toda una metodología para cuando la gente hace pasantías, cuando la gente hace prácticas. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Llega el pasante, llega el practicante a la empresa, como no sabe qué hacer y nadie le guía, el empresario lo que le dice es, vea ahí en la bodega, ayude a armar las carpetas, ayude a desempolvar las carpetas, o si no, vea, ahorita tuve unos invitados, ayude a pasar tazas de café o vasos de agua.
No, y las Lo estás pasantías son desperdiciando ahí. oportunidades geniales de hacer transferencia tecnológica en la empresa, que es muy diferente. Claro, pero, a Salmón, pero el gran problema que hemos tenido es que no ha habido, o sea, no ha sido un proceso debidamente construido, no ha sido un proceso en donde tengas una metodología para que eso funcione. Yo hace poco hice un curso de estos que hacen, que se denominan los cursos los MOOC, ¿no? Estos cursos abiertos a distancia y gratuitos, que entre comillas son gratuitos, pero el al certificado final te cuesta. dice, si quieres certificado te cuesta tanto. Yo pagué $30, me acuerdo, y al final, claro, por tiempos y demás ni siquiera terminé, pero sí hice fue un aprendizaje interesante. Y ahí me di cuenta, era un curso que lo realizaba la Universidad Católica de Chile. Y era interesante porque ahí me di cuenta, me inscribí en ese curso porque te hablaba sobre cómo hacer transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la empresa privada. Que eso falta. Exacto, entonces ahí me di cuenta que el tema no es un asunto del día viernes, vengan acá y el lunes váyase usted a la empresa, a la otra empresa, como lamentablemente así muchas universidades lo han realizado. O sea, atrás hay todo un proceso metodológico. Entonces, claro, al no haber ese proceso metodológico, los estudiantes van a las empresas, entonces probablemente no funcionan, no dan el resultado esperado. Entonces inmediatamente dicen, ¿para qué otra vez abrir las puertas si más bien es una pérdida de tiempo? Y aquí tengo una pregunta, de básicamente sí o no. ¿Tú crees que nuestros colegas en la universidad, especialmente en pregrado, están en capacidad de poder hablar con el empresario y agregar valor? Yo creo que sí. En las universidades ecuatorianas, en cierta medida sí se han ido generando propuestas. O sea, si haríamos un inventario de todas las investigaciones, tesis de grado que reposan en las bibliotecas de las universidades, puede ser de que hayan estudios que lamentablemente están ahí empolvándose y no tuvieron que alguien los tome, que alguien los aplique. Yo siempre digo, por ejemplo, muchas veces cuando te presentan los rankings de publicaciones del país, lamentablemente estamos en los últimos lugares, pero no porque no sabemos publicarlo, porque no somos buenos. Lo que pasa es que nunca nos dijeron que había que publicarlo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, mi tesis de economía, por citarte un ejemplo, mi tesis de economía. Si alguien me hubiese dicho que de esa tesis de economía podía haber publicado artículos, te prometo que tranquilo hubiesen salido unos 2 buenos artículos. Claro que sí. Esa tesis estará ahí archivada, empolvándose. Pero te digo, si alguien me hubiese dicho, en esa época, año 96, cuando me gradué, me hubiesen dicho, vea, de aquí elabore unos artículos, y con el mismo profesor, porque así hacen en los países avanzados, ¿no? Tú te encuentras en los países avanzados que tienes profesores que han publicado 200, 300 artículos. Uno dice, pero ¿y cómo logró este señor publicar 200, 300 artículos? Pero ahí te das cuenta que lo que hace es alianzas con los estudiantes. Pero ahí estás de nuevo cayendo en el tema de la universidad. ¿Cómo le evalúas a un buen profesor? ¿Por la cantidad de artículos que publica? ¿O por la cantidad de apoyos o de dólares que le ayuda a generar a la empresa, al Estado? ¿Te das cuenta de que el índice, el indicador, tal vez tampoco está alineado a la empresa? Yo creo que para evaluar la calidad del trabajo de las personas que hemos escogido hacer carrera docente en una universidad, requiere de varias acciones. O sea, no solamente es el tema de que tú vas a dictar clases en las aulas, o solamente dedicado a elaborar artículos, o solamente dedicado a promover proyectos. Al final es un trabajo multifuncional, ¿no? Un trabajo multifuncional. Porque, por ejemplo, hay colegas que dicen, sí, o sea, publiqué un artículo en ni siquiera revista de ni sé dónde, pero probablemente es un artículo que le logró cumplir los requisitos de esa revista de otro país. Pero, por ejemplo, esa investigación está sirviendo para el país, está sirviendo realmente para cambiar, para solucionar problemas. Es práctica, para, es productiva. claro, o sea, está siendo utilizada por el sector real de la economía. Exacto. Ponte, por ejemplo, es mi criterio personal, ¿no? Cuando en su momento he publicado artículos o hemos publicado libros, siempre estoy pensando en cómo eso puede servir para que la gente acá del propio país, los estudiantes, los profesores, los gestores de políticas públicas, esa información las pueda tomar para que el país salga adelante. Brindemos por que el país salga adelante y que la academia apoye a la empresa. Realmente es muy interesante conversar contigo, Wilson.
y en este punto quisiéramos conversar con todos. Les invito por favor a que entren a Facebook, busquen janus.es, le den un me gusta a la página y puedan disfrutar de los contenidos cortos de Café con Piquete. También les invito a que dentro de un chat que se ha abierto para ustedes, generen preguntas para poderle hacer esas preguntas a Wilson y ver cómo la academia, desde el punto de vista de ustedes, asistentes, puede agregar valor a la empresa. Volvemos en 10 minutos con las preguntas. Muchas gracias. Y volvemos con Café con Piquete. Estamos con Wilson Meraque, vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar y director del Observatorio de la PYME. Aquí en Café con Piquete, donde democratizamos el conocimiento empresarial. Empezamos con las preguntas. Tenemos algunas preguntas de la gente que nos acompaña. La primera, ¿cuáles han sido las estrategias que las consultoras en este ámbito de transformación digital han aplicado y cuál ha sido la reacción de las empresas frente a estas iniciativas? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos señalar, ¿no? Hemos hablado de una mega tendencia que era lo del cambio climático global. Pero otra mega tendencia es todo el tema del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Y claro, alrededor del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación hay una serie de desafíos. Por un lado, para los emprendedores 0 kilómetros. Ahí hay una cantidad gigante de oportunidades para hacer negocio. Y yo mismo ahora estoy, quizá en una futura entrevista te comentaré, estoy a punto ya de... Gracias por incluirte a la siguiente entrevista. Porque ahí te comentaré, y es un emprendimiento digital, ¿no? Un emprendimiento digital. Además que los emprendimientos digitales se caracterizan porque si tú lo estructuras bien, en términos tanto tecnológicos como desde el punto de vista de la focalización del mercado, te pueden ayudar a generar ingresos, lo que se llaman ingresos pasivos, ¿no? Mientras yo estoy aquí conversando contigo y en la página están ahí demandando los servicios que uno puede ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una mega tendencia que es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Entonces cuando hablamos de mega tendencias, viene la otra variable, ¿no? Que tiene que ver con la adaptación. O sea, yo creo que ahora el gran desafío es cómo nos adaptamos a esas realidades, ¿no? Por ejemplo, hace 15 días, no, hace una semana, igual un diario de aquí del Ecuador, la prensa escrita, me hacían una entrevista sobre una estadística que publicó el INEGI, en el sentido de que las familias cada vez de una sola persona van aumentando, es decir, las personas que comienzan a vivir solos. Y por ejemplo, hay una oportunidad de negocio gigante. Y después uno va entendiendo, por ejemplo aquí en la ciudad de Quito, ¿no? En los últimos meses o años, tú has encontrado un montón de estos servicios de comida, digamos, de transporte de comida, ¿no? Que Globo, que Uber Eats y una serie de empresas. ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya la gente quiere ya que la comida les lleve preparada, ¿no? Entonces muchos de los que están viviendo solos, ¿no? Parejas de dos nada más, ¿no? Ya no quieren complicarse como antes era la abuelita que tenía que dar de comer a 10, 15 o más personas y tenía que preparar la tremenda olla de comida, y además también la infraestructura de las casas estaban preparadas para soportar toda esa cantidad de comida que tenías que preparar. Entonces es cómo adaptarnos, ¿no? O sea, ese es el gran desafío. Yo creo que cuando yo dicto mi clase de estrategia empresarial, en varios de los cursos a mis estudiantes les he pedido que lean el libro del origen de las especies de Charles Darwin. O sea, uno diría, bueno, ¿y por qué razón en una clase de estrategia terminan leyendo un libro vinculado más a la biología? Lo que pasa es que ahí, cuando uno lee el libro del origen de las especies, se explica bastante bien algunos conceptos, como son, por ejemplo, el tema de la evolución. Si no te adaptas, te mueres. Y el tema de la adaptación. O sea, en eso, por ejemplo, cuando uno analiza el ciclo de vida del producto es innegable. Claro. Si no cambias. Exacto, simplemente desapareces. Está comprobado que las jirafas, el cuello no tenían largas. O sea, no era largo el cuello de las jirafas. Lo que sucede es que los alimentos que les gustan a las jirafas empezaron a producirse en sitios más altos. Entonces empezaron a desarrollar
ese cambio en su parte esa capacidad física. Pero las jirafas lo que dijeron es, voy a hacer para seguirme alimentando, y han sobrevivido. Pero muchos de los animales de esa época que desaparecieron fueron los que dijeron, no, ¿para qué voy a cambiar? O sea, ¿para qué voy a cambiar si prefiero morirme en definitiva? Y murieron y desaparecieron. Entonces, a nivel empresarial es igual. Entonces, yo creo que hoy en día las empresas, los emprendedores, necesariamente tienen que entrar, ¿no es cierto?, en este proceso de adaptación a lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación, porque hoy tienes de todo. Por ejemplo, en el tema de los servicios médicos, ¿no? Hoy en día ya los servicios médicos tú lo puedes hacer a través de una teleconferencia entre el paciente y el Benis, por ejemplo, y el médico, ¿no? Y que me llamaba la atención, uno de los programas que a mí me gusta ver, bueno, que me gustaba ver cuando era niño, y ahora lo estoy viendo, pero ya con otra óptica, digamos, con una forma más crítica de verla, que son dibujos animados. Es el programa este de los Sónicos. Sí, de los Sónicos. Y este programa de los Sónicos, imagínate, eso lo veía, yo tengo ahora 48 años, lo veía hace 40 años, ¿no? Tenía 8, 9, 10 años. Y muchos de esos, digamos, 10 programas los siguen repitiendo ahora, y resulta que ya en esa época ellos hacían esas proyecciones futuristas. Y era chistoso porque uno de esos programas veo ahí, que era en ese momento una novedad de que la hermana o pariente del papá de los Sónicos hacía una como teleconferencia con la cuñada, la hermana, que estaba en una playa y se veía a través de una cámara, que ahora es algo común, pues. Algo común. Es algo común. Y en uno de esos programas también vi lo que estamos hablando de los médicos, por eso me acordé de los Sónicos, porque resultaba que la esposa del Sónico, su hijo estaba enfermo, y empezó a preguntarle al médico diciéndole, oiga, mi hijo tiene esto, y el médico le daba instrucciones, le decía, oiga, tiene esto, algún síntoma, y a partir de ahí le iba dando indicación. Entonces yo creo que el gran desafío en este momento es la adaptación, hasta el punto que, bueno, hoy día les he citado varias veces a nuestros hermanos chilenos, y justo yo estuve ya va a ser un año en Santiago de Chile, invitado por la CEPAL, y en ese viaje tuve la oportunidad de hacer un recorrido en un par de librerías, y me vine trayendo justamente 2 libros sobre adaptación. Bueno, los libros son golosinas. Sí, sí, sí. A los que justamente te hablan del desafío de eso, cómo nos adaptamos. Muy bien. ¿Cómo nos adaptamos? Otra pregunta, déjame ver por acá. ¿Quién tiene más posibilidad de éxito en emprender dentro de un mismo margen de tiempo? ¿Una persona que ha estudiado años o una persona que ha emprendido mucho a lo largo de su vida? Yo creo que depende. O sea, no hay una regla de decir que el que más ha estudiado va a ser un gran emprendedor, o el que no ha estudiado y es más de experiencia y va a ser un buen emprendedor. O sea, yo creo que depende, ¿no? Yo creo que al final requieres de los dos ingredientes. De los dos ingredientes, porque la experiencia es de un momento en que tiene un límite, en donde ya requiere un conocimiento un poquito más avanzado. O sea, si tú analizas las historias de los emprendedores de éxito ecuatorianos, por ejemplo, pensemos en el caso del fallecido Luis Noboa Naranjo, ¿no? Sí, papá de Álvaro Noboa y de Isabel Noboa. Así es. Él, según la historia, de lo que entiendo, inclusive creo que no llegó a terminar ni el colegio. Así es fascinante su historia. Sí. Tuvo un mentor. Pero claro. Bueno, algunos mentores, sí, pero el primero lo marcó. Claro, pero además de los mentores, es una cosa interesante, de que él, a pesar de no haber tenido preparación, porque la pregunta va en esa línea, o sea, no es que él tuvo un título de máster o de investigador a nivel de PhD y todo lo demás, no. Pero él lo que sí hacía, y que eso es sentido común, él lo que sí hacía es rodearse de los mejores funcionarios. Es decir, por ejemplo, si quería tener en el ámbito financiero, le contrataba al que mejor sabía de finanzas del país. O si quería contratar a alguien que sepa de marketing, le contrataba al que mejor sabía de marketing del país. Es decir, tú necesitas del conocimiento en tu empresa, pero no necesariamente el emprendedor, el líder tiene que tener ese conocimiento. Claro, pero es gente que se rodea, es gente que, verás, además del emprendedor, el que es bueno es humilde. Sí, es una característica que hemos visto en Café con Picante. Es como los profesores, los docentes.
Yo cuando termino mis clases a mis alumnos siempre les termino agradeciendo, y además salgo con un montón de cuadernitos ahí anotando notas de cuando ellos hacen las exposiciones, porque yo aprendo en cada clase de ellos. Es delicioso ese o sea, porque vas aprendiendo. Entonces el emprendedor, los que tienen éxito en sus actividades, aprenden todos los días, o se rodean de esa gente que les puede dar aporte. O sea, no se creen... El conocimiento es importante. No se creen que porque tuvieron éxito... yo tengo un caso interesante cuando trabajaba en Insotec, nunca me voy a olvidar, iba quizá en esa línea, yo coordinaba un proyecto que era con fondos si no me equivoco, era de la Corporación Andina de Fomento o de la OEA, porque habíamos conseguido un proyecto, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Y este proyecto estaba focalizado para pequeñas y medianas empresas de la confección textil. Y recuerdo que visitamos una empresa en el sur de Quito. Visitamos ahí. Habíamos contratado a Fernando Celada. Fernando Celada es un peruano, considero que debe ser uno de los mejores asesores, capacitadores en el campo del marketing para pymes a nivel de América Latina. Porque si alguna vez viniese para acá y continúas con este programa, sería riquísimo tenerle a Fernando, pero no tiene nada. Y además especializado en el tema de pymes, ¿no? Que es muy interesante. Y lo trajimos porque había los fondos de la cooperación. Y visitamos esta empresa que era propiedad de una mujer. Y el rato que llegamos, efectivamente, una casa como de 3, 4 pisos, una casa muy bonita, y para visitarle a la dueña de la empresa, ¿no? Y algo que nos llamó la atención es que nos hizo sentarle en su sala, y en la sala estaban pegados los títulos de sus hijos, ¿no? Entonces el uno creo que era ingeniero y ni sé qué, estudiado aquí mismo en Ecuador, el otro era ni sé qué profesión, estudiado en Brasil, el otro era estudiado en ni sé dónde, igual en otro país, etc., ¿no? Y lo interesante es que cuando ya llega, y ahí viene el tema de no ser humilde, ¿no? O sea, de creerse el sabelotodo, o sea, creer que ya porque me ha ido bien ya no puedo aprender nada más. Entonces empezamos a explicar y ella nos cortó y nos dijo, verán, ustedes acá no me vienen a mí a enseñar. Yo esta actividad vengo haciendo como 25 años, haciendo así. Y además nos empezó, por eso citaba lo de los títulos, ¿no? Nos empezó a decir, vean, si ven ahí los títulos de mis hijos y demás, eso ha salido de aquí de la empresa, o sea, eran indicadores para decir de que eso era exitoso. Además nos dijo, y esta casa, si ven, tiene 3, 4 pisos y además tengo ni sé qué otras cosas, también eran indicadores de decir que era exitoso. Pero al final conversamos cerca, y en eso Celada es muy hábil, al final terminó accediendo a recibir la asesoría. Imagínate, recibir la asesoría. Sí, al final terminó, o sea, pero fue una lucha. Y yo creo que lo terminó aceptando es porque le empezamos a decir que Celada era un capacitador a nivel internacional, que había trabajado para no sé cuántos organismos internacionales, y después nos agradeció. Y Celada nunca me olvidará las palabras que me dijo, porque claro, ella repitió tantas veces de decir que era exitosa porque tenía la casa de 4 pisos y que tenía ni sé otras cosas y los títulos de los hijos. Y Celada decía, porque después ella aceptó de que efectivamente necesitaba mejorar, por ejemplo, necesitaba mejorar mucho en el tema de marketing. Me imagino, muchas cosas. O sea, sabía hacer muy bien el producto. Entonces Celada decía, verán, si esta persona, porque ella nos decía que había tenido 25 años de experiencia, si esta persona hubiese recibido esa asesoría unos 10 o 15 años antes, probablemente no tenía esta casa o 2 casas que ellos nos hablaban, sino que tenía 50 casas, o probablemente y la exportadora. O estaba exportando y estaba colocando. Entonces, el tema ese es un factor muy importante, la humildad. De siempre estar ahí aprendiendo de manera permanente. Y hoy en día, miren, el tema del aprendizaje, digamos, hoy en día el conocimiento cada vez está más democratizado. O sea, cada vez más, nada más hay que tener mucho cuidado en las fuentes en donde se consulta, ¿no? Pero uno aplastando el botoncito, uno puede, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí de emprendimiento, tú pones en un buscador, pones emprendimiento sobre algún tema y saldrán miles de miles. Pero salen tantos que no sabes cuál es el Exacto, ahí nada más hay que tener cuidado. El criterio para buscar. Para que sea información confiable. Pero de ahí, o sea, que la gente puede estar aprendiendo hoy en día, o sea, está ahí. Es cuestión nada más de actitud de querer aprender. Correcto. Para mejorar y para aprovechar oportunidades y demás, ¿no? Por el aprendizaje. Salud. Y nos dice, ¿qué estrategias o planes de acción se están aplicando actualmente en el país para solucionar este divorcio entre la academia y la empresa? Yo creo que en ese asunto estamos, a ratos vamos a paso muy lento. Veo todavía, paso muy lento.
se hacen esfuerzos. Lamentablemente desde el lado, y te lo digo, o sea, por el contacto que tenemos con el sector empresarial, todavía le veo a un sector empresarial muy dependiente de la ayuda del Estado. O sea, todo quiere que le solucione la vida el Estado. Y un sector empresarial en donde tú le dices, oiga, verá, usted necesita recibir capacitación, usted necesita recibir asistencia técnica, el rato que ya le dices, verá, pero esto tiene que usted pagar algo, inmediatamente se hace a un lado. Hay empresarios y empresarios. Claro, hace poco, te digo, hicimos un trabajo para, no voy a dar el nombre, ¿no?, pero para un gremio empresarial. Y para pagarnos un valor que realmente, o sea, al ser un gremio empresarial, donde están miles de empresarios, tenían que pagar como $10,000 por un trabajo que les estábamos haciendo. Para pagar eso, al fin, o sea, lo pagaron, no digo que no lo pagaron. Pero era como una pena que lo hacíamos, era pero un asunto, y entre ellos a qué horas asome el Estado, el Ministerio, algo para que nos ayude a pagar. También es un tema cultural. Sí, o sea, yo creo Pero que también es un tema de las empresas, porque es el marketing, perdón, de las universidades, porque es el marketing de las universidades que sean prácticas para poder llegar a la empresa. claro, es que por eso te digo, es que es un ejercicio de doble vía, o sea, y es una corresponsabilidad. O sea, por un lado, tú tienes ese sector. Yo tengo ahí una esperanza con el sector empresarial. ¿Por qué razón? Nosotros hicimos un estudio cuando, en la época del expresidente Correa, recordarás, se estuvo debatiendo esta ley que era sobre la ley de las herencias. Claro que sí. Herencia, plusvalía y todo lo demás. Y claro, ahí entró en un debate el tema de la empresa familiar. Claro, que es el núcleo el corazón empresarial de la empresa familiar en Y Ecuador. claro, como no se habían hecho estudios, se lanzaban estadísticas, unos decían que era el 60, otros decían que era el 70 y demás. Nosotros hicimos una investigación seria y al final el dato, y es un dato duro, y ahí sí puedo decir porque estadísticamente tiene todos los argumentos científicos, si tú quieres, cerca del 90%, es decir, 9 de cada 10 pequeñas y medianas empresas en el país son de propiedad familiar. Así es. O sea, pero claro, pero el rato que incluyes ahí la variable familia en las empresas, y ese es un reto adicional. Por ejemplo, aquí en el país, y te digo, al menos hasta cuando yo siga como director del área de gestión ahí en la Universidad Andina, espero, porque es una de las cosas que siempre a ratos, ahorita Noto que te me gusta mucho, acuerdo, además. es el tema de empezar a empujar programas sobre empresa familiar. Sobre empresa familiar. Porque el tema de la empresa familiar, si tú quieres, topa tres aristas, ¿no? Topas tres aristas, ¿no? El uno, por supuesto, lo que tiene que aprender cualquier empresa de administración, o sea, que tiene que saber de marketing, que tiene que saber de finanzas, que tiene que saber de talento humano, que tiene que saber de operaciones. Eso es para cualquier empresa. Pero en el caso de las empresas familiares tienen los otros dos elementos. Sucesión. El tema, tú acabas de señalar el asunto de la sucesión, y la sucesión está muy vinculado al campo legal. Así es. El campo legal, porque no solamente es preparar quién me va a sustituir a mí como emprendedor dueño original, sino también es cómo cuando esa persona desaparece, ya sea porque se enfermó o se murió, cómo cuando, por eso es que algún rato a mí me gustaría escribir un artículo, le titularía lo que a los abogados se les olvidó en el tema de las herencias, porque no sé si te comentaba, o sea, dentro de mi formación... No también es abogado. Claro, soy abogado también. Mira, tú no sabía. Me gradué hace poco, en el 2017. Por eso no sabía. Entonces, no, y una cosa que algún rato me gustaría empujar es, lo que pasa es que, claro, por mi formación, y claro, mi formación de base soy economista, pero claro, luego está la parte de administración y la parte de abogacía. Entonces, claro, al final necesitas esa criada, y en el caso de la empresa familiar está el tema legal y también está el tema psicológico. Porque imagínate lo que es, ¿no? En las 8 horas, digamos que la gente permanece en la empresa durante 8 horas. Y durante 8 horas estás ahí con tu esposa o tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con el hermano o la hermana, y resulta que te estás ahí al rato peleando, jalante los pelos porque el proveedor no entregó la materia prima y le echas la culpa a la esposa, al hermano, al hijo y todo, o porque no vendiste y no recuperaste la plata. Y resulta que en la noche tienes que irte a sentar, a cenar ahí para hablar de cosas familiares, y peor aún si es del esposo o la esposa, tienes que dormir juntos. Así es. Entonces, ¿cómo logras eso? O sea, por ejemplo, hay un espacio grande en el tema de la empresa. Entonces, por eso decía el 90%. ¿Y por qué mi esperanza, por eso era lo de la empresa familiar? Es porque en ese mismo estudio
salió de que de ese 90% de empresas familiares, cerca del 65% de propietarios, eso no lo digo yo, sino los estudios que se han hecho a nivel internacional, es que más o menos entre los 30 y 35 años, cuando la gente permanece en las empresas, por lo general hay un recambio. Entonces, del 65% de ese 90% está más o menos en ese momento aquí en el país, de entre 30 y 35 años. Hay oportunidades espectaculares. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que ahí va a haber un recambio, o sea, van a venir, si tú quieres, va a entrar como oxígeno, ¿no? Y yo creo que ahí probablemente se van a generar cambios importantes al interior de las empresas, pero por supuesto acompañado de esa sabiduría, ¿no? De esa sabiduría de los emprendedores que crearon. Y la universidad, que ahorita acabas de ver un nicho y una necesidad que no ha sido explotada todavía, y hay un espacio donde se puede hacer algo. Otra pregunta, ¿cuántas empresas exitosas crees que existen actualmente gracias al apoyo de la teoría y la academia? ¿No sería necesario que los profesores de marketing, contabilidad de empresa, economía, administración de empresas tuvieran que demostrar una experiencia en el campo que enseñen? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo creo que hay que ir rompiendo ese modelo del profesor, como yo siempre digo, del libro dice. Y más aún en el caso de nuestros países, que son libros, como conversábamos contigo, del libro dice de otros países, ¿no? Estamos estudiando Prentice Hall y McGraw-Hill con el caso de Estados Unidos. Exactamente. Entonces yo creo que debemos ir más allá, ¿no? Y deberíamos, los profesores, no solamente el libro dice, sino también qué dice la realidad, acercarte a la realidad. Y en el caso Pero para eso tienen que salir de la biblioteca y del escritorio y acercarse a la empresa, ponerse las botas, el casco y meterse en la fábrica, en la industria, lo que en el yo te agro. decía cuando hice mi conscripción, o más que mi conscripción, mi acercamiento al mundo empresarial muy de cerca, cuando estuve en Isotec, conocíamos ahí las realidades, ¿no? Por ejemplo, en Pelileo era interesante, ¿no? Cuando íbamos a Pelileo. Claro. Por ejemplo, en Pelileo había sectores en donde la gente tenía las máquinas produciendo los jeans y al lado tenía la producción agrícola, que inclusive eso fue objeto de un estudio que lo hizo Lisa North. Lisa North es una profesora canadiense de la Universidad de York. Los temas cíclicos y acíclicos dentro de negocios paralelos. Exactamente, y ella hizo todo un estudio que yo me acuerdo, tuve la oportunidad de acompañarla en las visitas que ella hacía y trataba de resaltar cómo logran combinar esas dos actividades. Pero eso lo entiendes en el día a día. Claro, y si no, simplemente no comen nomás. Exactamente. Y esa es una parte que no entiende la academia. Una pregunta más. Buenas noches. Para el caso de los nuevos docentes universitarios, se habló sobre el tema de publicaciones, que es parte de la selección del docente. La pregunta es, ¿una consulta empresarial o de cualquier otra profesión se la puede catalogar como publicación? ¿Una consulta empresarial? ¿O es necesario publicarlo en revistas especializadas o patrocinadas por la academia? ¿Qué puede esperar el emprendedor si en algún momento de su vida profesional decide ser parte de la academia? Bueno, yo creo que ahí, de lo que al escuchar la pregunta, tienes, digamos, podríamos tener dos respuestas, ¿no? La una, en el tema de las publicaciones y las consultas empresariales. Yo creo que si hay un docente, hay un investigador que consulta a 200, 300 o 400 empresarios, ya tienes data como para poder analizarla, poder sacar conclusiones. Pero de una sola, eso no tendría sentido. Pero ¿qué es lo que muchos profesores norteamericanos lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee los libros, por ejemplo, un día veía el último libro, La Agenda de Michael Hammer. Michael Hammer, Ese no lo he leído todavía. Él fue el padre de la reingeniería de procesos, Claro. con su libro La reingeniería de procesos, y luego escribió a comienzos de la primera década del 2000 el libro La Agenda, que recomendaría que lo lean. Es un libro, sobre todo es bien interesante porque Hammer, a comienzos de la primera década del 2000, hace un vaticinio de lo que está pasando ahora. Y eres un empresario que fue a la academia. Y más bien un académico que fue a la empresa, muy bien formado, que trabajaba como consultor, como investigador, pero claro, en empresas multinacionales. Y muchos de sus libros, digamos, no muchos de sus libros, sino al menos estos dos libros, y el último de La Agenda, cuando tú empiezas a ver en qué sustenta sus planteamientos, resulta que sustenta sus planteamientos en las asesorías que él dio a General Motors, a empresas farmacéuticas y demás. Claro que son 200, 300 empresas. Entonces yo creo que si llegamos a ese nivel sí puedes llegar a sacar conclusiones, pero decir que una sola, yo creo que en ese ámbito no
conocería. Yo vengo de la academia y creo en la academia. Vengo de la empresa y soy empresario desde los 19 años que empecé mis primeros emprendimientos. Yo realmente creo que el conocimiento es importantísimo y vital para la empresa. También creo profundamente en un criterio que tú dijiste, que el emprendimiento es una actitud. Y esa actitud la vivimos en Café con Piquete en cada uno de nuestros programas. Te agradezco, Wilson, por haber venido. Es misión de Café con Piquete y nuestro propósito poder vincular el conocimiento hacia la empresa, el conocimiento práctico, lo aplicable, y en este caso el conocimiento formal es un componente importantísimo de las herramientas, del kit de herramientas que tiene que tener la empresa para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder competir, y lo más importante, que es otro de los objetivos de Café con Piquete, es para que podamos exportar y que el Ecuador pueda florecer y sea más rico cada vez. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, mi querido amigo.